Un tiempo con Dios para meditar todo el día. La ira venidera. Y leemos en la primera carta a Tesalonicenses, en el capítulo 1, versículos 9 y 10. Y dice la palabra de Dios: porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios, para servir al Dios vivo y verdadero, y esperar en los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. La ira venidera, hablando de este hermoso tema, el arrebatamiento y la segunda venida, el cual el arrebatamiento o rapto es nuestra bendita esperanza. Este texto nos muestra, y a continuación hablaré acerca de qué es la ira del Señor, y nos muestra que cuando aceptamos a Cristo Jesús, dice, esperamos de los cielos a su Hijo. No que venga a la tierra, porque cuando venga viene al monte de los olivos a juzgar. No, esperamos de los cielos a su Hijo, el cual resucitó de los muertos, a Jesús. ¿Qué va a hacer cuando venga a los cielos y lo estemos esperando? Nos va a librar de la ira venidera. Y mira lo mismo que dice Hebreos capítulo 9, versículo 27 y 28. Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, no de todos, y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado. ¿Para qué? Para salvar a los que le esperan. Mira cómo estos dos textos son idénticos. Esperar en los cielos a su Hijo, que nos libra de la ira venidera. Hemos aprendido acerca de la ira de Dios. Sabemos que la ira de Dios está por el pecado, pero la palabra de Dios nos muestra desde el Antiguo Testamento que la ira venidera es el tiempo de la tribulación y la gran tribulación. La ira es definida como la respuesta al mal, a la injusticia y al pecado. En el Antiguo Testamento, la ira de Dios es una divina respuesta a la desobediencia del hombre, a la idolatría. Era con frecuencia la causa de la ira divina. Vemos en Salmos 78, 56 al 66, cómo describe la idolatría de Israel. La ira de Dios es conscientemente dirigida hacia aquellos que no siguen su voluntad. Deuteronomio capítulo 1, versículo 26 en adelante, Josué capítulo 7, Salmo capítulo 2, y los profetas del Antiguo Testamento a menudo escribían acerca de un día en el futuro, que llamaban el día de la ira. Sofonías capítulo 1, versículo 14 y 15 nos lo explica. La ira de Dios contra el pecado y la desobediencia es perfectamente justificada porque su plan para la humanidad es santo y perfecto, así como Dios mismo lo es, entendiendo sus atributos. Dios proporciona un camino para ganar el favor divino, el arrepentimiento, la justificación, el cual aleja la ira de Dios sobre el pecador, y este es Cristo Jesús. Es ese plan perfecto de amor, de misericordia, de gracia, que Él nos ofrece. En el Nuevo Testamento, las enseñanzas de Jesús apoyan el concepto de Dios como un Dios de ira que juzga el pecado. Vemos el hombre rico y Lázaro. Nos habla de estos dos caminos, de cómo si hay dos lugares distintos. Vemos que la ira de Dios en todo el Antiguo Testamento nos habla acerca, también conocida como el tiempo de la angustia de Jacob, los 7 años de la tribulación y gran tribulación para el pueblo de Israel, pero también para el mundo entero, porque el mundo entero habrá recibido la predicación, pero habrá rechazado esa predicación. El tiempo de la angustia de Jacob es conocido en Jeremías, capítulo 30, para los que lo quieren leer. Pero este texto nos habla de que somos salvos, nos libra de la ira, nos libra de esos 7 años de tribulación y gran tribulación. Existe una ira venidera, día de ira
será aquel día, día de angustia y aflicción, día de ruina y desolación, día de tinieblas y de oscuridad, día nublado y de sombríos nubarrones, dice Sofonías capítulo 1. Ay, porque es grande aquel día y no hay otro igual, dice Jeremías capítulo 30, versículo 7. Porque el día del Señor es grande y terrible, ¿quién podrá soportarlo? Dice Joel 2, capítulo 11. Será un tiempo de tribulación, Daniel capítulo 12, versículo 1. En el día de ira muchos gritarán a las montañas y a las rocas, caigan sobre nosotros y ocúltenos de la mirada de aquel que está sentado en el trono y de la ira del Cordero, porque ha llegado el gran día de su ira, ¿y quién podrá resistir? Dice Apocalipsis capítulo 6, versículo 16-17. Recuerda que en Apocalipsis capítulo 4 ya la iglesia no está. Y en adelante lo que leemos desde el capítulo 6 al 19 se refiere sobre al pueblo de Israel y por ende a los que no hayan aceptado a Cristo Jesús como Señor y Salvador, que se encuentren aquí en el mundo todavía. Muchos textos tengo para dar acerca de que el arrebatamiento y la segunda venida son dos acontecimientos totalmente diferentes y que la justificación que tenemos en Cristo Jesús para Dios Padre es para ser salvos de esa ira venidera. Justificados pues por Cristo Jesús tenemos paz para con Dios. Romanos 5:1. Somos justificados. Los corazones duros, esas rocas que no quieren aceptar, esos que quieren continuar en sus delitos y pecados, esos que dicen yo así estoy bien, esos que dicen Dios está en todos lados, esos que dicen es que mamá o papá son religiosos y mamá o papá no gozan de la vida y no han entendido que Dios es Dios de amor y Dios es un Dios permisivo, y todos los que creen esto están acumulando ira para el día de la ira, cuando se manifiesten los justos juicios de Dios. Romanos capítulo 2, versículo 5. Es increíble cómo la palabra me habla de 10 vírgenes, unas que serán tomadas y otras que serán quedadas. Cómo la palabra me habla que Él separará a los corderos de los cabritos, cómo Dios los va a separar. O sea que sí hay una separación del día de la ira venidera, como el Señor separará el trigo de la cizaña, los justos de los malos. ¿Por qué los va a separar? Porque la ira del Señor es acumulada para todos aquellos que no han querido aceptar a Cristo Jesús como Señor y Salvador y cambiar sus vidas. Nacer de lo alto. El que se niega a creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él, dice Juan 3:36. Que el que cree en el Hijo de Dios es salvo, pero el que rehúsa creer en el Hijo de Dios no verá la vida eterna, sino la ira de Dios está sobre él. Aquí hay una separación, no todos vamos a estar en el tiempo de la ira de Dios. Sin embargo, dice, porque Dios no nos predestinó para la ira, sino para adquirir la salvación por nuestro Señor Jesucristo. Primera carta a los Tesalonicenses capítulo 5, versículo 9 lo dice. Dios no nos predestinó para la ira. Dios creó un plan de salvación desde la eternidad, por cuanto todos pecamos y estábamos destituidos de la gloria de Dios, para que en Él fuésemos justificados de la ira de Dios Padre sobre la humanidad. Entonces, en esa predestinación, los que Dios ya sabía que le íbamos a aceptar como Señor y Salvador, a estos nos vino a guardar de la hora de la ira. Mira cómo Noé, cuando vino juicio sobre la tierra, Noé solo encontró justo a Noé y a su familia. Dice que solo ellos subieron en el arca. El arca es tipo de Jesucristo. Salvos de la ira. ¿Vino juicio? Sí. ¿Destruyó todo? Sí. Pero a ellos no. Mira cómo somos salvos de este tiempo. Si realmente hemos creído en Cristo, si realmente nacimos de nuevo, si realmente estamos en un proceso de cambio, si realmente cuando fallamos nos arrepentimos y le buscamos.
No creo que hayan cristianos de casa, no creo que hayan cristianos que tengan a Cristo en su corazón, pero no hacen la voluntad de Él, no existen. Romanos capítulo 5, versículo 9 dice, y ahora que estamos justificados de la ira de Dios por su sangre, con mayor razón seremos librados por Él de la ira de Dios. Romanos nos enseña que podemos escapar. Mateo capítulo 3, versículo 7 dice que podemos escapar y ser liberados de la ira venidera. Primera Tesalonicenses capítulo 1, versículo 10 dice entregando totalmente nuestras vidas a Jesús y viviendo solo para Él. Acepta el amor y la misericordia de Jesús, no insistas en recibir su injusticia. Ahora ya no hay condenación para aquellos que viven unidos a Cristo Jesús. Romanos capítulo 8, versículo 1. Mira cuántos textos te he dado acá y cuántos textos he dado estos días y cuántos textos más daré y cuántos más relatos bíblicos que no puedo desmenuzar, que supongo que ya sabes. Me hablan de que somos guardados para este tiempo. Mira como en la destrucción también de Sodoma y Gomorra, cuando el Señor iba a destruir esta nación por su pecado, habla con Abraham y no era para pedirle permiso, es que Dios le había delegado una autoridad y le estaba diciendo, mira lo que voy a hacer con esta nación. Y empieza a interceder a Abraham por esta nación que es tipo de Cristo, que intercede por nosotros ante el Padre para que su juicio no caiga sobre nosotros. Y dice que no halló allí ni siquiera 10 justos. Y Dios justificó a Lot y a su esposa, a su familia, por Abraham. Y fueron los únicos que pudieron salir de allí de Sodoma y Gomorra. Y vino juicio sobre ellos. La ira de Dios se derramó en fuego, así como allí con el arca de Noé se derramó en agua, sobre el pecado de toda la humanidad. Pero de allí también fueron salvos su familia y obviamente Abraham que venía con ellos. Mira cómo Dios antes del juicio advierte a su iglesia. Cómo Dios en su bondad nos muestra todo esto. Cómo nos salva de este tiempo tremendo que vendrá sobre el mundo entero. Y concluyo este tiempo con Dios para meditar todo el día con este último de tantos versículos que hay. Romanos capítulo 5, versículo 9, que dice, pues mucho más, o desde el 8 dice más, Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros, pues mucho más estando ya justificados en su sangre, por Él, por Jesucristo, seremos salvos de la ira venidera. Qué hermoso devocional hablando acerca del arrebatamiento y la segunda venida, hablando de la ira venidera, que sí vendrá, pero como Dios nos habla que los que ya hemos sido justificados seremos salvos de la ira. Y esto nos muestra que estos dos acontecimientos, el arrebatamiento y la segunda venida, nos sucederán al mismo tiempo. Oremos. Padre eterno de gloria, gracias por esta hermosa mañana, gracias por este tiempo y gracias, Padre hermoso, por hablarnos y mostrarnos, Señor, de lo hermoso que es este tiempo, de esa bendita esperanza, Señor, de ese esperar esa trompeta que sonará, bendito Dios, y nos anunciará tu venida, Señor, que será en un átomo, en un abrir y cerrar de ojos, y que podremos estar en tu presencia, Señor. Y eso es lo que nos mantiene vivos, nos mantiene anclados aún en ti, y nos mantiene creyendo que, aunque los demás puedan decir muchas cosas, nosotros somos, como dice Hebreos 9:28, de los que te esperamos. Te amamos y te bendecimos, Padre. Dejamos este hermoso mañana, este hermoso tiempo en tus manos, habiendo orado a ti. En el nombre de Jesús y bajo el poder de tu Santo Espíritu. Amén y amén. Bendiciones del cielo para todos.